Buenas tardes, ingenieros. Siendo las 6:10 de la tarde de hoy, 22 de junio de 2021, les doy la bienvenida a todos los asistentes a esta, la tercera sesión de la capacitación sobre la resolución CREC 015 de 2018 con el ingeniero Camilo Quintero, quien ya está en el auditorio. Así que le damos la bienvenida y la palabra al ingeniero Camilo. Ingeniero Camilo, muchas gracias. Buenas tardes a todos, pues muchas gracias por estar aquí. Voy a compartir pantalla para continuar con la presentación que veníamos haciendo en la sesión pasada, ¿cierto? Bueno, ya nos metimos ya en el detalle, ¿cierto? En la segunda sesión para analizar en particular el tema de inversión. Y veíamos que una de las componentes de la inversión estaba relacionada con el valor de la base regulatoria de activos para el momento cero, ¿cierto? El momento cero en realidad se considera lo que se llama la fecha de corte, que es diciembre de 2017. Y vimos que el BRAE cero, que es como se denomina a la base inicial de activos, tiene dos elementos importantes. Uno, el CRIM, y arranco de la parte derecha, que es todo lo que la empresa, los activos que la empresa puso en operación en el periodo 2008-2017. 2008-2017 con una salvedad, y es que los activos que la empresa puso en operación en el año 2018 le dio facultad a las empresas para que los incluyeran como CRIM, o sea, como activos que ya existían al momento de iniciar el periodo tarifario, o les dio la opción de meterlos dentro del plan de inversión a ser ejecutado en el periodo tarifario nuevo. Esa partecita del CRIM se valora, ¿cierto? Esos activos se valoran con base en la resolución CREC 097 y se reconocen el 100%, o sea, no tiene ningún tipo de restricción o limitación. ¿Qué más podríamos decir del CRIM? Tendríamos que la vida útil de esos activos, ¿cierto? Sería la misma vida útil que tenía la resolución CREC 097 del 2008. Entonces, fíjense que eso es un tema muy importante, porque quiere decir que esos activos la CREC los ve como si fueran nuevos, o sea, que en realidad pues no son nuevos, porque si entraron en el 2008, pues al 2017 tienen, contando el 2008, prácticamente 10 años, ¿cierto? Sin embargo, la resolución considera que son nuevos y los valora plenamente con unidades constructivas, resolución CREC 097. La otra componente de la base inicial de activos, o del BRAE cero, son los activos que estaban ya reconocidos hasta el año 2007, ¿cierto? Y esa componente sí se afecta por un tema de antigüedad. Ese es ese factor CRA o CRA, ¿cierto? Ese factor sí me afecta a esos activos que ya estaban siendo reconocidos en la base de activos que se trabajó en la resolución 097 del 2008. O sea, ya la antigüedad cuenta para esos activos, ya no son vida útil plena, sino una vida útil menos unos años, ¿cierto? Que son 10 años. Y se habla, ¿cierto? Se habla de un concepto que es el concepto de valor implícito.
Entonces veamos qué es el valor implícito, o sea, ese famoso CRI, así lo denomina la CRE, que es, ¿cierto? Entonces el valor implícito tiene 13 componentes en realidad, si se quiere. Tiene el valor actual, o más bien el costo anual de las inversiones que existían hasta el año 2007, más el valor de los activos que existían en el 2007, pero que por alguna razón no fueron reportados dentro del pliego tarifario que presentó la empresa en el año 2007. O sea, ese CRINR, por eso ese activos no reportados, pero que existían. Y a este valor implícito se le resta lo que se llama el CRIFO, ¿cierto? Y el CRIFO no es otra cosa más que los activos, o el valor de los activos mejor, que quedaron fuera de operación en el periodo 2008-2017. O sea, básicamente te valoro lo que tenías, te agrego lo que no había reportado y restamos lo que haya salido de operación. Pero vamos a ver que en realidad ese valor, ¿cierto?, actual del costo anual de inversiones existente no era tan fácil de establecer. No era tan fácil de establecer porque quienes conozcan al detalle la resolución CREC 097 recordarán que la resolución hizo una ponderación 90%, 10% del valor de los activos, 90% de lo que se venía remunerando con la resolución CREC 082 del 2002 y 10% con la resolución CREC 097. Entonces se vuelve un complique muy, muy difícil de establecer ese valor. Entonces la CREC utiliza este concepto de valor implícito, que no es otra cosa que coger la tarifa de distribución, ¿cierto? Y en cada nivel de tensión quitarle la parte que remunera AOM, quitarle la parte que remunera terrenos, activo no eléctrico, y multiplicar lo que me queda de la tarifa, esa partecita, por la energía útil del año 2007. Y de esa forma obtener un valor de una anualidad. Y con base en esa anualidad devolverse y establecer el valor del activo. Con la formulación que está resaltada en gris en la parte derecha de esta diapositiva, donde la BU es la vida útil que se empleó en la resolución CREG 097, el RIN, la tasa que reconocía la resolución CREG 097, y de esta forma pues uno se devuelve y calcula un costo total del activo. O sea, a partir de esa anualidad que encontré, como les indiqué, y aplicando esa formulación, pues yo determino un valor total del activo, ¿cierto? En el ejercicio de establecer la base regulatoria de activos en el año cero. ¿Cierto? Que es exactamente lo que digamos ya tiene esta diapositiva, donde el valor actual pues viene determinado con lo que se está remunerando con base en la 97, y hay un detalle muy importante, y es que la resolución 15 clasifica todos los activos en 12 categorías, ¿cierto? Clasifica todos los activos en 12 categorías para cada nivel de tensión, ¿cierto? Entonces, esas 12 categorías, cuando yo hoy encuentro el valor, ¿cierto? El valor anual que me estaban remunerando en un nivel de tensión determinado, ese valor total que yo encuentro, tengo que distribuirlo en esas 12 categorías de activos.
Y eso lo hago con un porcentaje que se llama el PKI, ¿cierto? El PKI. Entonces tengo que calcular el PKI. ¿Qué es el PKI? Es relativamente sencillo, relativamente. Y es simplemente buscar cada categoría de esas, ¿cierto? Cada categoría de esas, 12 categorías, para cada nivel de tensión, cuánto pesa dentro del total de esos activos valorados con unidades constructivas de la resolución CREC 097. Entonces encuentro ese porcentaje y con ese porcentaje voy y se lo aplico a lo que llamamos el valor implícito, que fue calculado con base en la componente de inversión que estaba pagando en cada nivel de tensión. Entonces ese es el ejercicio, un poquito enredado si se quiere, pero eso es lo que se hizo, ¿cierto?, en esta resolución 15 para valorar esas anualidades de inversión o esos valores de la inversión de esos activos viejitos, ¿cierto? Los activos que no fueron reportados en el 2007, pues esos se valoraron con resolución CREC 097. Sin embargo, pues se les aplica el famoso factor CRA, ¿cierto?, que refleja no es otra cosa que el reflejo de la antigüedad del activo. Y como ya dijimos, se resta el valor de los activos que salieron fuera de operación, y esos activos que salieron fuera de operación se valoran con costo unitario de la resolución CREC 097, pleno, ¿cierto? Esto pues es exactamente el ejercicio que les estaba explicando. La fórmula ya la habíamos visto, ¿cierto? A partir de una anualidad me devuelvo y encuentro el valor total. Con eso voy y lo distribuyo con los PKIs, y el PKI no es otra cosa que la valoración de cada categoría, en lo que pesa cada categoría dentro del total del valor que encontramos cuando valoramos cada unidad constructiva con costo de la resolución CREC 097. Esos son los PKI. O sea que es un ejercicio extenso, pero si vamos a ver una empresa como tal, ¿cierto? Una empresa como tal, pues al final del día lo que le aprueba la CREC ya es un valor determinado, el BRAE 0, ¿cierto? El BRAE 0 es lo que la CREC le aprueba. Y aquí tenemos esos factores, ¿cierto? Factor de capital remanente, o el factor que pondera la antigüedad. Fíjense que en esta tabla tenemos para cada categoría, ¿cierto? Categoría 1, transformadores de potencia. Entonces aquí tenemos el factor CRA para cada nivel de tensión. O sea, un transformador de potencia en nivel de tensión 2 que existía en el año 2007, se considera que ese transformador se valoraría con base en el valor implícito, tal cual lo explicamos ahorita, y se multiplicaría por 0.94 ese valor que sale de ahí, ¿cierto? Y así cojo para cada tipo de activo: compensaciones, bahías y celdas, equipos de control y comunicaciones. Fíjense que equipos de control y comunicaciones, la CREC los considera que que existían antes del 2008, ya no tienen valor, por eso el CRA es 0, ¿cierto? O sea, todos esos centros de control y cosas que existían antes del 2008, pues quedan con un valor 0. Equipos de subestación, otros activos de subestación, que pueden ser todo lo que son PTs, estos equipos que ya se emplean en la subestación. Las líneas aéreas, categoría 7, también se les da un peso de 0.94 para el nivel de tensión 2, 0.99 para el nivel de tensión 3 y 0.98 para el nivel de tensión 4. O sea, de alguna manera la CREC fue generosa. Estos valores en realidad no castigan muy fuertemente el tema de la antigüedad. Imagínense una línea que venga por allá desde el año 60 y algo, y se calcule el valor según lo vimos ahorita y solo se afecte, digamos, en un 2%, de alguna manera no es un castigo muy fuerte para la empresa, ¿cierto? Los centros de control, lo mismo, se consideran totalmente depreciados, por eso el valor del CRA es 0. Los transformadores de distribución, se les da un castigo digamos, del 21%, o sea, se reconoce el 79% del valor implícito, y la red de distribución
0.94. Eso, digamos, o sea, en general cuando uno ve esto, ¿cierto? Y saca un valor ponderado, o sea, valora a la empresa con su valor implícito y a ese valor le relaciona con el valor de unidades constructivas, se da cuenta que normalmente las empresas se quedaron más o menos en el 94, 96% de la valoración que se tendría si le remuneraran el 100%, y eso me parece que en general pues permitió que la resolución pues al final del día saliera. Los rangos de antigüedad pues son dos rangos: activos antes del 2008, activos después del 2008, y como lo dijimos, los activos que son rango 2 en realidad se les considera como nuevos, y los anteriores pues se les aplica el factor que acabamos de ver en la tabla anterior. Bueno, los activos que entraron en el 18, ya tal vez lo habían nombrado, pero lo recuerdo, a la empresa le dan la opción de tratarlos como activos que entraron en el periodo 2008-2017, pero no llevaban entonces remuneración por AOM, ¿cierto? No llevaban remuneración por AOM, o incluirlos dentro del plan de inversión como activos que quedan en el plan, y se le reconocía el tema del AOM. Esto está en el artículo 6 de la resolución 15, que después la modificó la 085. Entonces, si quieren revisarlo, pues podrían perfectamente hacerlo. ¿Eso por qué? Porque el 18 en realidad, si se quiere, un año muerto. La resolución sale en enero del 2018. Las empresas hacen solicitud de cargos en septiembre del 2018, y entonces todo ese año pasó en todo el proceso, y el año como tal no entra dentro de los 5 años tarifarios, sino que los años se cuentan a partir de abril del 2019, o sea, 19, 20, 21, 22 y 23 sería el periodo tarifario. O sea que probablemente, si se quisiera, el año entrante tendría que otra vez la CREG empezar el proceso de revisión de la metodología. No creo que lo vayan a hacer porque esto en realidad está muy, muy reciente. Bueno, o sea que hasta ahí tenemos, ¿cierto?, claro cómo nos remuneran o cómo nos van a remunerar los activos que estaban existentes a la fecha de corte, ¿cierto? Ahora veremos pues cómo nos remuneran y qué me piden respecto a las inversiones que se tienen que hacer después del 2018, que es lo que denominamos el plan de inversión. O sea, las empresas tienen la obligación de presentar un plan de inversión. Ese plan de inversión tiene que identificar los activos que van a entrar en el periodo 2019-2023 y tienen que estar valorados con las unidades constructivas establecidas en el anexo 14 de la resolución 15. Entonces, eso es importante porque hay otro capítulo que es el capítulo 15, y en realidad ese capítulo 15 es para los activos que son valorados con la resolución CREG 097. Todo lo nuevo vamos con anexo 14, ¿cierto? Hay un tema súper importante, ¿cierto? Y es que el plan de inversión permite, digamos que clasifica las inversiones, y dentro de esa clasificación pues se pueden incluir todo el tema de reposiciones que uno vaya a hacer, parciales o totales de un activo, ¿cierto? Uno va a mirar la circular 29 del 2018 y establece la CREG cuáles son los elementos que podría de una unidad constructiva desagregar la empresa. O sea que, digamos, toda esa partecita que iría a reponer la puede incluir dentro de su plan de inversión. Como ya lo dije, pues el plan de inversión era para el periodo 2019-2023, y las inversiones pues tienen que ser explícitas para cada uno de esos años, deben estar clasificadas con unidad constructiva y deben estar valoradas con esas unidades constructivas. Se debe presentar un cronograma general de las inversiones
a realizar y la ubicación geográfica a nivel de cada municipio. La CREC puso a disposición de las empresas una herramienta, ¿cierto?, para que ellas clasificaran por capas estos activos y permitir georreferenciarlos y permitir señalar si eran CRIN, si eran CRIN-R, si eran exactamente qué tipo de activos, ¿cierto? Para que la CREC pueda hacer seguimiento a lo que pase de aquí para adelante con los activos de la empresa, ¿cierto? Adicionalmente, la CREC requirió un tema que es súper importante y me parece que si las empresas hicieron la tarea bien, va a ser un documento guía súper importante en todas las decisiones de inversión que se planteen. Y ese documento es un diagnóstico. La CREC le dijo a la empresa, hagan un diagnóstico, por favor, del desempeño de sus sistemas de transmisión regional y de distribución local. Les dio los criterios con los cuales deberían establecer este diagnóstico, dentro de los cuales estaba el tema de riesgo, ¿cierto? El nivel de riesgo que tiene la operación con un activo determinado. Y adicionalmente todo el tema de obsolescencia, ¿cierto? O sea, qué tan obsoleto podía estar un equipo para que la empresa, con base en ese ejercicio, elaborara su plan de inversión. O sea, ese diagnóstico como tal terminaría siendo un documento muy, muy importante para la empresa. Y si le incorporaron pues todas las variables que la CREC le solicitó, me parece que va a ser una guía que fácilmente la actualizarían las empresas y tendrían que tenerla montada dentro de su sistema de gestión de activos. Esta diapositiva muestra la clasificación que tienen las inversiones que se incluyan dentro del plan de inversión, ¿cierto? Tenemos 4 categorías de inversiones, tipo 1, 2, 3 y 4. Y las 2 primeras categorías, la tipo 1 y tipo 2, son inversiones asociadas a la atención de nueva demanda, o sea, de crecimiento de demanda. O sea, 1 y 2 deben ser inversiones que están asociadas a que la demanda crezca. Sin embargo, las inversiones tipo 1 son inversiones que se hacen para reponer activos, ¿cierto?, que están ya siendo remunerados. Entonces, por ejemplo, un transformador que ya me llegó al 100%, lo voy a cambiar por un transformador que tiene mayor capacidad y me permite descargarlo. Entonces, esa inversión no tendría remuneración por AOM, porque me va a permitir atender más demanda, pero en realidad no le pagarían el AOM, porque se supone el AOM ya está incluido porque es reponer un equipo que ya estaba siendo remunerado. Mientras que hay inversiones que sean totalmente nuevas, que no se hacen para reemplazar un activo, a esas sí se les remunera el AOM, por eso la carita feliz y la otra carita. Las inversiones tipo 3 y tipo 4 son inversiones que no están asociadas a la atención de nueva demanda, ¿cierto? Que puede ser todo el tema de inversiones para mejorar la calidad, inversiones para reducir pérdidas, pero ojo que estas inversiones son, como lo dijimos, en activos de uso, o sea, de estos activos que están valorados con unidades constructivas. No lo confundamos con lo que tiene que ver con el plan de reducción de pérdidas. Las inversiones que ahí están consideradas son totalmente diferentes, ¿cierto? Estos son activos eléctricos, como líneas, todas esas 9 categorías que vimos en la tabla anterior. Las inversiones tipo 3, pues también son para el tema calidad y pérdidas, pero en realidad estas tipo 3 estarían relacionadas también con el cambio de un activo. Por ejemplo, el activo tiene un mal desempeño, yo quiero mejorar la calidad, por ejemplo, por obsolescencia, lo cambio, vuelve y juega, mejoro reinicio el conteo para establecer la nueva tasa de fallas del activo
Eso me va a permitir mejorar mi desempeño en calidad, pero como estoy reponiendo un activo, pues no me remuneran el AOM, ¿cierto? Entonces, o sea, los activos que son reposiciones, en realidad no entrarían con remuneración de AOM. Esa es la clasificación que le pide la CREG a las empresas que haga. Ok. En general, a mí me hubiera gustado, ¿cierto? Y sería chévere que la CREG hubiera permitido que las empresas todos los años revisaran su plan de hacia adelante, hacia el futuro. Sin embargo, la CREG consideró que eso no era pertinente y solo lo permite cada 2 años, ¿cierto? Cada 2 años hacer una revisión del plan que se le presentó en la solicitud. Y de hacer esa solicitud correspondería en el mes de agosto. Este año no se permite solicitudes de ajuste de plan, por ejemplo, solo hasta el 2022, y solo se podría ajustar ya no el 2022, sino 2023 hacia adelante, ¿cierto? Y de todas maneras dio como una gabela la CREG para que hicieran una primera revisión durante el primer año del plan de inversiones. Quiere decir, el primer año del plan de inversiones fue el año 2019, o sea que el año pasado las empresas sí podían haber hecho una solicitud de revisión de ese plan de inversiones en diciembre o hasta diciembre en realidad del año pasado. Sin embargo, fíjense una cosa complicada. En diciembre del año pasado todavía habían muchas empresas que no tenían resolución de cargos, ¿cierto? Lo habían solicitado en 2018 y sin embargo no tenían resolución de cargos. Caso particular, por ejemplo, Dispag la resolución le salió justamente en diciembre. Entonces esa empresa, por ejemplo, queda muy apretada porque no puede cambiar su plan de inversión porque pues, le salió la resolución de cargo apenas en diciembre y este año tampoco puede, ¿cierto? O sea, muy, muy complicado. Pero bueno, esos son detalles. El plan de inversión como tal, pues tiene un riesgo, ¿cierto? Y es que la empresa no desarrolle los proyectos que estableció en su plan, o sea, que no los ejecute. Y entonces, pues hay que hacer un seguimiento y una evaluación de si los planes de inversión se ejecutan o no se ejecutan. De esta manera, esta formulita que está resaltada, la primera fórmula que llama el BRAEN, que no es otra cosa que la base regulatoria de activos eléctricos nuevos, ¿cierto? Tiene 2 cosas súper importantes que hay que tener en cuenta. Si ustedes ven, tiene la primera parte dice IAPA por sumatoria de todas las inversiones aprobadas, que es el INVA, para el año T, en el nivel de tensión N, y no es otra cosa que coger todos los activos que irían a entrar en el año T, sumarlos por categoría, ¿cierto? Eso es lo que llamamos el INVA, ¿cierto? O sea, todo lo que le aprobaron que entre en el año N. O sea que, por ejemplo, 2021, que es el año en que estamos ahorita, 2021, pues a mí me van a remunerar en el 2021 los activos que quedaron aprobados en el plan de inversión para el año 2021. Y la CREG hace un ajuste. Fíjense que los 2 últimos elementos de esta ecuación son ese factor INVR y lo que llaman el INVA, pero del año anterior. O sea que esos 2 últimos factorcitos en realidad lo que están haciendo es ajustar, ¿cierto? Ajustar lo que la empresa le aprobó para el año anterior para saber si la empresa en realidad fue juiciosa y lo hizo o no lo hizo, que sería el INVR, que fue lo que la empresa realmente ejecutó del año pasado, y restarle lo que en realidad la empresa no hizo, porque si no le estaría remunerando a perpetuidad un activo que la empresa no desarrolló, ¿cierto? Y ese es, digamos, el
el ejercicio de verificación que hace la CRE cada año. ¿Y qué es ese IAPA? El IAPA no es otra cosa que el promedio, ¿cierto? El promedio de ejecución de la empresa para los 2 años anteriores al año en que yo estoy trabajando. Y el IAPA se supone que si el INVR, o sea, lo que la empresa realmente ejecutó, está por debajo del 80% de lo que se comprometió a hacer, pues le va a aplicar ese factor, ¿cierto?, para los 2 años anteriores, según el porcentaje que haya ejecutado, ¿cierto?, según el porcentaje que haya ejecutado. Entonces, pues ese IAPA a la final, fíjense que lo que hace es castigar un poquito a la empresa, ¿cierto? Como no ha ejecutado, como había prometido que iba a ejecutar, ya no le apruebo el 100% del INVA, o sea, la inversión aprobada, sino que se la reajusto según su nivel de ejecución. Entonces son como los 2 elementos que tiene esta resolución: el ajuste para mirar lo que hizo el año pasado y lo que no hizo y corregir la remuneración, y para la inversión que está en el año que el año corriente, pues también se la ajusto, castigándolo por no haber ejecutado. Sin embargo, fíjate, estamos en el año 2021. ¿Cuántos años tenemos de historia? El año 1, 2019, 2020, o sea que ya este año 2021 yo tengo un dato de IAPA porque es promedio para 2 años, ¿cierto? O sea, ya en este año muchas empresas deben haber salido afectadas en la medida en que no hayan cumplido con los niveles de inversión que prometieron. Y está el tema de la inversión la valoración, ¿cierto?, de los activos que salen de operación para una empresa, ¿cierto?, que se llama el BRAFO. El BRAFO no es otra cosa que establecer el valor remanente de los activos que salieron de operación. ¿Por qué? Porque ese valor remanente, que sería lo que le falta a la empresa por recuperar de un activo que salió de operación. Pues eso no sería justo, que si el activo salió de operación lo siga pagando el usuario. Entonces ese BRAR lo que hace es eso, saber cuánto era lo que le faltaba a la empresa por recuperar, y eso me lo da esta formulita. Fíjense que si ustedes miran el T, donde el año 1 es el 2019, para el año 1 el BRAR sería simplemente el valor que tenía ese activo que salió de operación en ese año, ¿cierto? Porque 1 menos 1 me da 0, entonces el resultado de ese paréntesis cuadrado final es 1, y estaría simplemente valorando la valoración según el capítulo 14, que es para activos nuevos, por todas esas componentes, ¿cierto? Estos porcentajes que en realidad es lo que yo le estaba remunerando a la empresa. PU, pues no es sino la partecita que pagan por uso. FU, la parte del activo que va a salir de operación. RPP, lo que está pagando, lo que el Estado remuneró o pagó por una unidad constructiva. Y el CRA, la antigüedad que le habían reconocido según la tablita que vimos anteriormente para el capital remanente. Entonces, esta partecita del BRAFO pues se resta, ¿cierto? Se resta para que el usuario no siga pagando un activo que ya no está en operación. Recordemos que nuestra componente, ¿cierto? Recordemos que nuestra componente de inversión va teniendo en cuenta la vida útil del activo y le va pagando a la empresa la componente por intereses del activo, ¿cierto? Y le va remunerando cada año un año de vida del activo. O sea que ese RC que estamos mirando en esta fórmula es el valor, ¿cierto?, remanente de un activo en lo que tiene que ver con una anualidad. Voy a poner un ejemplo porque los ejemplos siempre le ayudan a uno un poquito más, ¿cierto? Yo tenía un activo en el antiguo, porque este RC quiere decir la componente de recuperación de capital de activos viejos o antiguos.
Entonces lo que te están haciendo ahí en esa fórmula, ¿cierto? No es otra cosa que coger el valor del activo, que es ese CRI por CRA por 1 más activo no eléctrico, que es el 2%, y dividirlo en la vida útil que le queda al activo. Pues eso que me da, pues las anualidades de capital del activo, ¿cierto? Y para el CRIM, ¿cierto? O sea, que fíjense que esta fórmula de RCDA, la parte de recuperación de capital de los activos viejos, y activos viejos estamos llamando o los que había establecido por valor implícito o los que se catalogaron o clasificaron como CRIM. Entonces, lo mismo, el RC, o sea, el RCDA, pues me calcula las anualidades de lo que llamamos el valor implícito y lo que llamamos CRIM. Y eso se le ajusta por inflación y a eso se le quita, ¿cierto?, lo que se llama el RC de los activos que salieron fuera de operación, que fue los que acabamos de ver, ¿cierto? Esa es la forma para saber cuánto le pago en un año por recuperación de capital a una empresa, pero acuerde que ese valor para el año siguiente lo resto del valor de la empresa, porque si no, pues nunca estaría yo reduciendo o teniendo en cuenta la depreciación. Para los nuevos activos, pues es un poquito más fácil, ¿cierto? Porque los nuevos activos pues simplemente tienen una vida útil, que es la que se establece en la resolución 015, y simplemente pues basta con coger esos activos, hacer el ajuste del INVA o el valor de inversión aprobado, hacer el ajuste según el IAPA, que dijimos es el factor de gestión que tenga la empresa en la ejecución de sus activos, hacer el ajuste por lo que ejecutó la empresa, porque ese INVA, ¿cierto? En años anteriores probablemente no se ejecutó parte, entonces hacer lo mismo más o menos que habíamos hecho cuando estábamos estableciendo el BRAEN. Simplemente creo que de alguna manera estoy cogiendo aquí prácticamente es el BRAEN y lo estoy dividiendo en la vida útil. O sea, que si se quiere, lo que está entre el paréntesis, ¿cierto?, del RCNA es el BRAEN y simplemente lo estoy dividiendo por la vida útil, lo que me lleva a simplemente pues tener una anualidad, ¿cierto? Tener una anualidad del activo. Ok, y aquí está todo el tema de vidas útiles, ¿cierto? O sea, para cada categoría, pues se fijó cuál es su vida útil, ¿cierto? En realidad hay unas vidas, en esto las vidas útiles, fíjense que trabajamos con un horizonte bastante grande. Estamos hablando de activos de 45 años, ¿cierto? Es mucho tiempo, ¿cierto? Es mucho tiempo un activo de 45 años. Es cierto que la CRE quiere dar señales para que las empresas inviertan, pero yo creo que entre más larga sea la vida útil que uno le da a un activo, pues va a ser menor, ¿cierto?, lo que uno invierta en reponer esos activos. Entonces me parece que ahí puede haber de una manera algún contrasentido, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo que quedó, ¿cierto? Y pues eso es lo que tienen que aplicar las empresas, ni modo. Bueno, entonces fíjense que ahora sí, ¿cuánto me van a pagar a mi empresa por inversión? ¿Cierto? ¿Cuánto es la anualidad de mis inversiones? Entonces, pues simplemente cojo la parte de la base regulatoria de activos que debe tener los activos viejos y los activos nuevos que tengo en el año T. Control B. Esa parte... Señor. Aló. ¿Hay una inquietud? ¿Alguna inquietud? No, también sigue tranquilo. Listo. Entonces, la anualidad por inversión, ¿cierto? Entonces yo cogería, vamos a hacer un ejemplito sencillo, ¿cierto? Mi activo, supongamos que mi BRA total, o sea, la base regulatoria de activos, suma 100. Y dentro de esa base regulatoria, para el año T, tengo el BRA de 0 y la inversión que tenía para el primer año. Entonces tengo ya valorada sobre todo ese monto, sobre toda esa base regulatoria, o sea, esos 100, multiplico por el WACC. Entonces, pongamos que el WACC es para el primer año 11,6, creo que era para el primer año,
sea, sería los 100 por 11,6, pues me quedaría 11,6, ¿cierto? Esa partecita me la estaría, que es lo que yo llamo el interés que me están pagando por tener unas inversiones ahí. Más el RC. Mi inversión vale 100. Supongamos que la vida útil son 10 años. Entonces el RC, la parte de recuperar capital, va a ser los 100 dividido en 10, ¿cierto? Entonces lleva 11,6 por interés más 10 por recuperación de capital, más la base regulatoria de terrenos. Y eso daría la remuneración por inversión. Fíjate que es relativamente sencillo. O sea, todo lo que hemos visto hasta acá no es otra cosa, ¿cierto? Que esto, porque al final del día yo necesito saber cuánto es la base regulatoria de la empresa. Y cada año, entonces el año siguiente, pues ya mi BRA va a ser el BRA que me quedó, que ya le tengo que descontar el RC, ¿cierto? Que me pagaron ya. Es como un préstamo con un banco. Un préstamo con un banco, exactamente esto, ¿cierto? Exactamente lo mismo. El equivalente que yo tendría es que de alguna manera la empresa le está prestando al usuario unos recursos con los cuales se hacen las inversiones. La única diferencia es que en un préstamo financiero, pues en la medida en que uno va pagando el activo, pues el activo termina siendo de uno. En este caso, el activo siempre será de la empresa, pero como al final del día, cuando cumpla su vida útil, dejan de remunerárselo, pues al fin y al cabo, ¿qué más da si se lo doy o si no se lo doy, cierto? Ok. En lo que tiene que ver con terrenos, la CREG mantuvo un criterio que viene teniendo hace varios periodos regulatorios, y es reconocer un porcentaje anual sobre el valor catastral que le hayan demostrado las empresas en todas sus lotes de sus subestaciones. Entonces tienen la obligación de entregarles esos valores catastrales, pero las áreas en realidad sí se establecen con base en unas áreas típicas, ¿cierto? Yo cojo el valor catastral en pesos por metro cuadrado, cojo el área típica de cada unidad constructiva, hago la sumatoria de todas esas áreas para cada una de las unidades constructivas, saco un área total, multiplico por sus respectivos valores catastrales y sobre eso multiplico por un 6,9% para obtener una anualidad de terrenos, o sea, SBRT. Y ahí cerramos el capítulo de inversión. Fíjense que pues, a la final, si uno quisiera, y uno va y mira la resolución que saca la CREG para una empresa, es relativamente sencilla. Voy a compartir, voy a abrir un archivo, permítanme un segundo, y miramos una resolución particular. Pues, tengo que ser un poquito imprudente porque pues alguna empresa tengo que coger, ¿cierto? Pero es muy, muy sencillo, me parece que vale la pena. Es más diciente casi que toda la presentación que he hecho. Veamos distribución. Veamos cargos de las empresas. Aquí yo tengo una carpeta que tiene, y veamos alguna empresa que conozcamos sus cargos. Por ejemplo, esta empresa, ¿cierto? Aquí está la resolución que le aprobó los cargos, que es esta 177, que es para EPSA. Y que aprueba la CREG, ¿cierto? Que le aprueba dentro de los montos que le va a aprobar. Le aprueba cuánto, mire, lo primero, cuánto es la base regulatoria de activos eléctricos al inicio del periodo. Desagregadita, fíjense, por nivel de tensión. O sea, cuánto valen todos los activos de la empresa en el año 0 para el nivel de tensión 4, 3, 2 y 1, ¿cierto? Todo esto está en pesos de diciembre de 2017. Luego, las inversiones que le aprobó en el plan de inversión, o sea, el famoso INVA, ¿cierto? Para cada nivel de tensión
y desagregados por año, o sea, el INVA 4 del año 1 para la categoría de activos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nivel 4 no puede tener categoría 11 y 12, que es distribución, son transformadores y red de distribución. Entonces, le aprueba para cada nivel de tensión, se hace lo mismo, o sea, nivel de tensión 3, desagregado por categoría por año, nivel de tensión 1 ya tiene, fíjate que nivel de tensión 1, perdón, ese nivel de tensión 2, y nivel de tensión 1 que tiene las dos categorías, la 11 y la 12. A esta empresa en particular no se le aprobó nada para el nivel de tensión 1, ¿cierto? Hasta donde recuerdo interpusieron recurso porque pues, es muy complicado que no le van a pagar a uno nada de plan de inversión de nivel de tensión 1, ¿cierto? ¿Qué más tiene la resolución? Y como caso particular que dijimos el año 2018 las empresas lo podían considerar como INVA o como BRAE 0. Entonces esta empresa en particular, según veo, los activos que desarrolló en el año 2018 los metió como plan de inversión, por eso fíjese que quedaron, si estuvieran como activos viejos los habría metido dentro del BRAE 0, pero cuando está la tabla aparte, ya estoy diciendo, ya sé qué pasó, la empresa simplemente los activos del 2018 los metió como INVA. ¿Cierto? Que serían estos para las diferentes categorías. Los valores del RC que cada año tiene que irle remunerando y descontando a la empresa, ¿cierto? También por nivel de tensión. Y aquí está el RCBA, o sea, la parte del RC de recuperación de capital de los activos viejos para cada nivel de tensión, y aquí la parte de recuperación de capital para los activos que están en el plan de inversión, ¿cierto? El RCNA. La parte de terrenos, que pues es el valor catastral, como dijimos, de los terrenos. Y el AOM, dejémoslo ahí, veámoslo porque eso no lo hemos visto, pues ya entramos a verlo. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta de parte del auditorio. Bueno, si no la hay, entonces continuamos con el tema de gastos de administración, operación y mantenimiento. Entonces los gastos, cuando vamos a ver el tema del AOM. Perdón, Camilo, habla Fernando Rivera. Sí, señor. Mira, es que yo tengo una inquietud. Dale. Con respecto al AOM, cuando vamos a suponer que sea un activo nuevo, ese activo nuevo que esté clasificado como nuevo entre las categorías que tú comentaste, ese activo nuevo se le está pagando una OM, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué pasa si el activo... Acordate la tabla, ¿cierto? ¿Sí te acuerdas que nosotros teníamos una tablita, Fernando, donde la inversión la clasificaba por las 4 categorías? Sí, correcto. Fíjate que el activo puede ser nuevo, pero si el activo cae dentro de la categoría 1 y 3, no va a tener remuneración por AOM adicional a la que ya venía teniendo. ¿Cierto? Por eso era reclave que la empresa categorizara su plan de inversiones en esas categorías. Y esas categorías 1 y 3 implican tener que reponer un activo que ya estaba siendo existente. Por eso la CREG le dice, bueno, momentico, si el activo repuso algo que estaba siendo existente, pues quiere decir que el AOM ya se lo había incluido dentro del AOM que se llama AOM base, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Pero vamos a suponer que ese es un activo que entró dentro del plan de inversiones que se haya pasado. A ese activo se le va a remunerar una OM, ¿cierto? Si es categoría
2. 2 y 4. 2 y 4, sí, correcto, eso fue lo que yo entendí. Vamos Sí, a sí. suponer que ese activo entró en el año 2020 y por alguna circunstancia en el año 2022 falló, o sea, tuvo una falla total que tocó que reemplazar ese activo, tocó sacarlo de la operación y colocar otro, porque la falla fue una falla catastrófica. ¿A ese activo nuevo se le va a remunerar AOM? En realidad, fíjate, aquí hay varias cosas muy interesantes en la pregunta, Fernando, ¿cierto? Muy interesante por lo siguiente. En realidad, el activo entró en el año, pongámosle, 2019. Sí. Estaba dentro del INVA del 2019, estaba en las categorías 2 o 4, Sí. ¿está bien? Y por tanto se le iba a remunerar un AOM que va a depender del nivel de tensión donde estaba el activo. Si el activo estaba en el nivel de tensión 4 o 3, pues le iban a remunerar un 2%, ¿cierto? Sobre el valor del activo anualmente. Y si era nivel 2 o nivel 1, pues un 4% sobre el valor del activo. Listo. PUMSAC reventó ese activo. Yo tengo como empresa 2 opciones, ¿cierto? La una es declararlo BRAFO, ¿cierto? Declararlo BRAFO. Y entonces entra, acuérdense que el BRAFO es simplemente cuánto es lo que no me han pagado, para quitar eso que no me han pagado y no seguirle remunerando a la empresa. Correcto. Y saldría el activo y saldría la remuneración de AOM, ¿cierto? Pero ahora, si la empresa de forma responsable dice, no, yo mi activo pues se reventó, no lo voy a declarar BRAFO, ¿cierto? Sino que lo voy de una es a poner uno nuevo. Entonces, pues la empresa seguirá recibiendo su remuneración por ese activo, tanto en la parte de inversión como en la parte de AOM, sin que suceda nada nuevo, porque o sea, la empresa en realidad actuó correctamente. O sea, porque de todas maneras la responsabilidad de reponer, ¿cierto? La responsabilidad de reponer sigue siendo de la empresa. Y como tú me dices, no, la empresa puso un activo nuevo y tal, lo que pasa es que por alguna razón pues se reventó, pero la empresa no dejó eso reventado, vino y trajo un activo exactamente nuevo y lo puso nada. O sea, ahí lo único que tendría que hacer la empresa es asignarle, como esta resolución tiene un tema, Fernando, súper importante, y es que estableció unos códigos para los activos. O sea, a la línea, tramo por tramo, les pone un código que se llama LIL, y a los activos de la subestación es lo mismo. Tiene cada uno su código, y ese código está asociado a una categoría, a un nivel de tensión y a una subestación. Entonces, probablemente va a tener que ir y hacer el ajuste del código, ¿cierto? Y ponerle el nuevo código al transformador o al activo que salió, ¿cierto? Pero no, ella tiene que seguir siendo remunerada tanto en AOM como en inversión, Fernando. Y perdóname, pero es que si, pues a mí, digamos, como si yo estuviera como auditor, me despertaría mucha sospecha. Vamos a suponer que un activo que entró en el 2019, que pues debió haber entrado ya sea por expansión de la demanda, ¿cierto? Sí. Y me lo pone el operador de red como BRAFO, pues es porque entonces no se necesitaba. Lo que pasa es que el BRAFO, de todas maneras, él podría ponerlo como BRAFO, ¿cierto? Sí. Porque a la final, si se reventó, se reventó. Sí. Pero si no me lo reemplaza es porque no se necesitaba. Claro, entonces, sí, pero claro, tiene que, sí, o sea, es muy raro que pongas un transformador que dice que se reventó y voy a quedarme así. Claro. Eso es muy raro, pues tendría que, probablemente depende de las circunstancias, habría que ver si eso da mérito para que una superintendencia o alguien intervenga, ¿cierto? Pero sí sería catastrófico, porque de todas maneras, claro, que el activo esté y que no lo reemplace, pues algo pasa. Sí. Algo tuvo que haber hecho la empresa, ¿cierto? Sí, sí. Porque o no se necesita. Claro que puede estar jugando a riesgo, podría estar jugando a riesgo, Fernando, en la medida que diga, bueno, yo
voy a redistribuir circuitos, por ejemplo, en otras subestaciones y esa capacidad de ese transformador la voy a dejar por ahí, o sea, eso va, pero pues estaría perdiendo calidad, porque de alguna manera sí el transformador tendría que estar cumpliendo alguna función. Pero en este caso, si la empresa salió y lo repuso, nada, se le sigue remunerando la inversión que se le venía remunerando por ese activo que es nuevo además y su respectivo AOM. ¿Sí? Ajá. Gracias, Camilo. No sé, con mucho gusto, es muy interesante la pregunta. Bueno, entonces cuando hablamos de AOM, tenemos dos componentes. El AOM de lo que llamamos la base antigua, o sea, del BRAE 0, ¿cierto? Que llama el AOM base, y el AOM de los activos nuevos, o sea, el BRAEN, ¿cierto? Y como ya lo habíamos dicho, para el BRAEN tiene unos porcentajes. La CREC no se complicó con eso, me parece que está bien. Nivel 3 y nivel 4 les dijo, les voy a pagar un porcentaje del 2% del valor del activo nuevo. Y para nivel 2 y nivel 1, un 4%. Sin embargo, fíjense que hay una excepción. Y es esos activos que entran en el plan de inversión en expansión de cobertura, que llama los PIEC, ciertos proyectos que es para interconectar gente que está marginal, ¿cierto? Que todavía no tiene servicio y que probablemente tienen costos medios mucho más altos que lo normal, pero los proyectos que van por vía PIEC, o sea, plan de expansión de cobertura, en realidad tienen que tener el aval de la URME, ¿cierto? Tienen que tener el aval de la URME. Entonces, claro, pues si no lo tiene, pues la empresa no lo va a poder meter como expansión de cobertura, sino que tendría que meterlos como expansión normal. O sea, ese delta del 2.6% pues es importante, ¿cierto? Nos parece que es un 0.6% que en realidad le podría resultar bien importante a la empresa. Pero fíjense que al fin y al cabo, como concepto, el AOM de la base nueva pues no tiene ningún problema. No es así tanto para la base antigua. La base antigua es un proceso un poquito más aburridorcito si se quiere, porque la empresa tenía dos opciones para establecer el AOM base, ¿cierto? Y una era estableciendo lo que llamó la CREC el AOM INI o el AOM OP, o sea, el AOM objetivo. Y la CREC le decía cómo calcular uno y otro. Entonces le decía, el AOM objetivo, calcúleme el AOM objetivo. ¿Cómo? Coja los gastos que usted demostró en el periodo 2012-2016, saque ese promedio de gastos, pues indexando todo a pesos de diciembre de 2017, y aplíqueles un factor de eficiencia. Entonces ya tendríamos el AOM objetivo. ¿Cómo calculamos el AOM INI? El AOM INI tenía a su vez dos formas de calcularlo. Cójame el valor de sus activos que están viejos, todo el BRAE 0, valórelos con resolución CREC 097 y multiplíquelos por el 5%. Eso le da un valor. Y calcule otro valor que va a ser el promedio entre lo que usted demostró para el periodo 2012-2016 y el AOM que le remuneraron en ese mismo periodo. Saque el promedio, súmelos, y saque el promedio. Y estos dos valores, pues compare y cójame el mínimo, ¿cierto? O sea, al final el AOM INI que llaman ahí no es sino la comparación de estos dos y coja el mínimo. Ya tengo el AOM objetivo y tengo el AOM INI. Los comparo y de esos dos cojo el máximo. ¿Cierto? Y el resultado, yo tengo que quitarle el AOM que la empresa destinaba para hacer gestión de reducción de pérdidas. ¿Por qué? Porque la CREC de forma explícita remunera, ya que esto está aplicándose, todo el tema de gestión de pérdidas por vía de lo que se llama el CEPROG, que es el costo del programa de gestión de pérdidas, ¿cierto? Entonces no le pueden remunerar doble, ¿cierto? Por eso le pide, hágame el favor y cójame los gastos
que usted tenía incluidos dentro de su AOM y que destinaba a todo el tema de gestión de pérdidas. Bueno, eso es. Entonces, fíjate que el AOM, una vez ya establecido el AOM base, ese AOM base sí viene aquí, o sea, cuando cogemos la resolución, mira que ya aquí está el AOM base y está por nivel de tensión. O sea, ese valor que salía de allá se distribuía en proporción al BRAE 0 de cada nivel de tensión, ¿cierto? Entonces, sale una AOM base de nivel 4, AOM base de nivel 3, nivel 2 y nivel 1, ¿cierto? Ok. Adicionalmente, ¿cierto? Hay un tema que se llama una fracción por AOM del tema ambiental y es para aquellas, pero en realidad a mí me hubiera gustado que la CRE tal vez fuera un poquito más, entre comillas, generosa, ¿cierto? Y yo conozco departamentos en realidad de Colombia donde todo el tema ambiental no se puede reducir a la salinidad, ¿cierto? Hay temas adicionales, por ejemplo, el nivel de lluvia. O sea, usted va a Chocó y te llueve cualquier cantidad de días al año y cualquier número de horas en un día. O sea, las horas trabajables probablemente se reducen a 6 horas, 4 horas día en promedio. El nivel de aislamiento de una zona, o sea, qué tan difícil es entrar a una zona. Hay zonas que en realidad se puede transportar uno solo por río. En fin, me hubiera gustado, pero bueno, no es así. ¿Qué es? Pues simplemente el tema de salinidad, ¿cierto? Que se consideró, pues, que es el ambiental. Yo creo que eso hubiera podido ser un poquito más completo. Bueno, luego viene, entonces ya tenemos cómo me van a remunerar la inversión y cómo me van a remunerar el AOM. Entonces ya digamos que hemos avanzado de forma importante en lo conceptual de esta resolución. Ahora viene cómo determinamos ya la tarifa del usuario, cómo van a ser los cargos por uso, ¿cierto? Y el ingreso y facturación de los sistemas de transmisión regional. Es el A mí. Señor. Te interrumpo un momentico. Dale, tranquilo. Quisiéramos que si nos puedes contar, por ejemplo, de qué forma está incluido en ese componente de AOM la remuneración de los salarios de los trabajadores y cómo, digamos, es esa actualización mes a mes. Digamos, hemos dicho, la empresa, ¿qué se hacía, cierto? ¿Qué se hacía? Porque cuando tú vas a mirar, pues cuando es nuevo, pues son esos porcentajes. Y la empresa de alguna manera tendrá que sacar el salario de los trabajadores de esos porcentajes, ¿cierto? El 2% o el 4%. ¿Sí me entiende, Luis Miguel? Ahí digamos, yo no tengo. Y en las cuentas, en el periodo 2012-2016, para todo el AOM base, sucede pues algo, ya digamos que ahí sí sería, ahí ya la remuneración de los empleados quedaría incluida, ¿cierto? Pues aquellos que están trabajando directamente con la empresa y para los que trabajan a través de un contratista, pues todos los contratos que estaban destinados a hacer AOM, pues deben estar incluidos dentro de esos gastos demostrados, ¿cierto? Y entonces ahí estaría esa información. Pero ojo, porque de todas maneras a la empresa, primero que todo, si yo me fui por el lado del AOM objetivo, o sea, el ramal de la derecha, me van a aplicar un factor de eficiencia, ¿cierto? O sea, no es que le pasen derechito lo que la empresa demostró, sino que toda la información de la empresa se incluía dentro de un modelo de eficiencia y de ahí salía el factor de eficiencia. O sea que si mi factor de eficiencia fue 0.8, o sea, me están reconociendo el 80% de lo que yo demostré. Pero eso que demostré adicionalmente tenía que tener una limpieza,
O sea, la CRE le dijo a la empresa, haga un favor, quíteme en primer término todas aquellas costos que usted ha podido recuperar por otras vías. Por ejemplo, la empresa puede tener dentro de sus gastos de AOM la atención de activos de conexión. Ya hay un personal y eso no puede incluirlo acá, tiene que limpiar y quitar eso. Quíteme personal que usted tenga operativo en alumbrado público, porque eso se lo remuneran por vía de alumbrado, tarifas de alumbrado público, no por distribución. Quíteme, ¿cierto?, todo lo que sea gastos por leasing de activos. Entonces, fíjate que, o sea, ese AOM demostrado, pues tendría que tener una limpieza. En ese sentido, al final del día, ¿qué va a quedar? Pues el gasto exclusivo en la actividad de distribución remunerada por uso, que debería incluir el costo del personal, ¿cierto? El costo de la mano de obra, ¿sí? Pero sujeto a que le van a aplicar el factor de eficiencia, ¿sí? Pero no es, fíjate que no es explícito, sino estará dentro de todo ese agregado de cuentas que presentó la empresa, ¿sí? No sé si queda respondida la inquietud, Luis Miguel. Sí, Camilo, gracias. Sí. Bueno, recordemos que nosotros tenemos dos sistemas de transmisión regional, ¿cierto? Y entonces, fíjate que los sistemas de transmisión regional tienen varias curiosidades o características, más bien, que no tienen los SDLs, o sea, los sistemas de distribución local. Porque estos activos, en realidad, que son de nivel 4, son supervisados por el Centro Nacional de Despacho, mientras que los activos de los SDLs, pues los supervisa directamente la empresa, ¿cierto? Y eso a raíz de la aplicación de las resoluciones 093 y 094 del año 2012, que obligó a que las empresas pues adecuaran todo el equipamiento necesario para que el LAC, o mejor, el Centro Nacional de Despacho, en realidad, hiciera esa supervisión, ¿cierto? Entonces, en enero de cada año, los operadores de red tienen que reportarle al LAC. El LAC es una dependencia de XM allá en Medellín. Para cada uno de los niveles de tensión, el valor de las variables, de unas variables. ¿Cuáles variables? Toda la plata que ha recibido la empresa por cobrarle a los usuarios que son generadores, o sobre todo no generadores, sino autogeneradores o cogeneradores, mediante un contrato de respaldo, ¿cierto? Mediante un contrato de respaldo. ¿Por qué? Porque es que, y eso tiene toda la lógica del mundo, una persona que es autogenerador, póngale que el tipo tiene una demanda interna de 20 megavatios, pero tiene una máquina de 10 megavatios. Entonces me está entregando al sistema, por ejemplo, 10 megas, pero algún día se le daña esa máquina. Entonces el tipo se queda, ya no va a producir los 30 megas, sino que va a demandar es 20 megas. Y entonces la empresa tiene que estar disponible para poderle atender esa demanda. Entonces, a ese tipo de usuarios, la resolución 15 le estableció que les cobraran o acordaran unos contratos de respaldo, pero esos ingresos que recibe la empresa por esos contratos de respaldo, la mitad de esa plata que se declara en enero se le resta al ingreso que le aprobaron a la empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dentro del ingreso no está esa plata de respaldo. Igual sucede con una plata que recibe la empresa para efecto de permitir que un usuario que hoy está conectado al sistema de distribución a un nivel de tensión pase a un nivel de tensión superior, que son las famosas MUNs. Por eso el IMUNs pues son los ingresos que pagan los usuarios que se cambian de nivel de tensión, ¿cierto?
Y tiene también lo mismo una lógica. ¿Cuál es la lógica? Si la empresa le está prestando el servicio a un usuario en un nivel de tensión y el señor quiere irse a un nivel de tensión más alto, va a dejar en realidad un hueco en el ingreso del distribuidor, y ese hueco van a tener que taparlo los demás usuarios. Entonces lo lógico es que, ¿cierto?, a él se le cobre cuando va a migrar a un nivel de tensión superior, y que parte de ese cobro se lo trasladen como una reducción de ingresos a los demás usuarios. Y en tercer término está el tema de reactiva, que sucede algo un poquito equivalente, y es que todos los usuarios deben transportar o requerir la energía en sus fronteras con un factor de potencia mínimo de 0.9 en atraso. De tal forma que si el usuario tiene un factor de potencia inferior, entonces él tiene que pagar una compensación por el transporte en exceso de energía reactiva. Entonces, todas las platas que recibe el operador de red por estos tres elementos, respaldo, migración de usuarios y reactiva, las tiene que declarar a XM para que XM las retire, en la mitad de esa plata la retire del ingreso que tiene él en ese año, el operador de red. En febrero, los operadores de red reportan al LAC los valores de la lista de variables definidas en la circular 12. ¿Qué hay en esa lista? Pues todos, la lista de activos, ¿cierto? Ahí va todo el tema de BRAFO, en fin, va toda la base regulatoria de activos para actualizar el BRAE de la empresa. En marzo, ¿cierto?, el LAC calcula las variables para determinar los ingresos y los cargos del operador de red, ¿cierto? O sea, que en los 3 primeros meses, por eso digo yo que los años en esta resolución van de abril a marzo, ¿cierto? De abril a marzo. No son de enero a diciembre, son de abril a marzo. En mayo, ¿cierto?, tienen que establecerse el informe de los índices. ¿Cuáles índices? Pues todo el tema de calidad, ¿cierto? En junio, publicación estimada de los cargos, ¿cierto? Y eso son unos cuantos días nomás, ¿cierto? Ya para hacer un tema de facturación, aquí hay un detalle, porque prácticamente en mayo tuve yo que haber publicado las tarifas que voy a aplicar en junio. Y así cada mes, o sea, cada mes yo voy con un rezago, ¿cierto? Voy estableciendo una publicación para el mes siguiente. O sea, bueno, entonces vámonos al detalle de cómo le van a establecer el ingreso mensual a una empresa. Acuérdese que ya vimos cómo le establecían el ingreso anual, ¿cierto?, por inversión, que era coger el BRAE, multiplicarlo por el R, sumarle un RC, en fin, de esas cosas, de ahí salía una anualidad. Es el IAA, para este caso, de nivel de tensión 4, porque vamos a mirar el ingreso mensual de nivel de tensión 4. Antiguamente, para establecer una mensualidad se dividía en 12, ¿cierto? En 12. Ya la CREG le dice a las empresas, no señor, yo no le voy a dividir en 12 porque en realidad si yo divido en 12 la parte de inversión, fíjese que como yo le empiezo a pagar a usted el activo desde el primer mes y ese activo pudo estar entrando en diciembre, no en enero, yo tengo que tener en cuenta que usted ya tuvo ahí unos ingresos. Entonces le voy a aplicar el costo financiero de esos ingresos, se lo voy a tener en cuenta. Y le aplica un factor de mensualización, que es esa formulita que está en la línea 3, que es FM igual a 1 más R a la 1/12 menos 1 sobre R, donde R es el WACC.
Si ustedes aplican esa fórmula, se van a dar cuenta que ese factor de mensualización da como 0.78, algo así. Si ustedes multiplican, perdón, 0.78 no, 7.8%. Si ustedes multiplican 7,8 por 12, se van a dar cuenta que eso da menor que 100, ¿cierto? Da menor que 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que dice la CRE es, a usted yo le estoy adelantando unos pagos, pues entonces meta esa plata que le adelanté a un banco y que le paguen lo equivalente y va a dar cuenta que sí le cierran las cuentas, ¿cierto? Es eso. Entonces ya no se divide en 12, sino que se multiplica por ese factor de mensualización. Y ya tendría yo la mensualidad. Luego viene la partecita mensual que le estarían pagando por AOM. Acordemos que ya por AOM, pues yo tengo que ser a la suma del 2 y 4% sobre los activos nuevos y la parte de AOM base de los activos viejos, menos, ¿cierto? El IRM, que es el ingreso del operador recibido por otros conceptos. ¿Cuáles conceptos? Los que ya vimos. MUNS, reactiva y respaldo, ¿cierto? Entonces le resto esos ingresos y eso sí lo divido en 12, porque lo de arriba está en anualidades y al dividirlo en 12 quedan mensualidades. Y eso lo indexamos simplemente por inflación, ¿cierto? Por inflación al productor, el IPP. O sea, el IPP 0 pues sería la inflación a 31 de diciembre del 2017, el índice que publica pues el DANE. Y a ese ingreso le voy a restar todos los valores de compensaciones que tuvo que hacer la empresa. La empresa, cuando presta mala calidad, le aplican unas compensaciones, entonces esas compensaciones, por favor, me las retira directamente del ingreso que va a tener, ¿cierto? O sea que esa es la forma como yo establecería el valor del ingreso mensual por activos de nivel de tensión 4. Y en realidad para los demás niveles de tensión, pues es muy parecido. Aquí tengo ya un resumen. En realidad ya lo habíamos visto, de dónde sale pues el ingreso anual por inversiones, ¿cierto? Que es la formulita que está ahí arriba, IA igual ahora por R más RC más BRT. Eso ya lo vimos, simplemente es un recorderis. Y la parte de AOM, pues el AOM base más el AOM INI, AOM base la parte que ya vimos de activos viejos y el AOM de los activos nuevos. Para de contar, no hay problema. Para el nivel y en general para todos los niveles de tensión, ¿cierto? Pues se hace un ejercicio equivalente. Y el RM, pues ya lo habíamos visto, simplemente escoger la parte de respaldo, MUNS y reactiva, o sea que no me complico con eso. Ok. Hay un detalle que es importante. Sí, yo creo que alguien prendió el micrófono. ¿Alguna pregunta? Sí, Camilo, no, solo un comentario al margen. Sí, dale. Que el cálculo de estos cargos de respaldo con esta resolución se aumentó bastante. ¿Sabe cuál se aumentó en realidad más, Luis Miguel? Y ha generado un problema horrible. Sí. El de respaldo, pues a la final la gente a regañadientes y tiene un sentido. Pero el pago de reactiva sí tiene un tema muy doloroso. Sí. Porque el exceso de energía reactiva se paga tal cual lo que se paga por energía activa, o sea, en pesos por kilovatio hora. Sin embargo, Luis Miguel, la CREG le metió un factor que llamó el factor M. Y si la empresa sigue durante, en el tiempo, digamos, al menos en 6 meses, sigue incumpliendo con el factor de potencia, entonces le empiezan a incrementar a partir del mes 12, ¿cierto? Mes 12 le empiezan a incrementar ese cargo, se lo van multiplicando por 1, por 2, por 3, hasta llegar a 12. Sí, hasta llegar a 12. Mensualmente, o sea, mire la regla de nuevo. Entonces tú vas a pagar, si durante 6 meses consecutivos, durante el primer año, usted tuvo ese factor de potencia por debajo de 0.9 sobre el exceso, vas a poder en el siguiente año
pagar hasta 12 veces la tarifa que pagas en distribución. Digamos que eso ahí en el papel aguanta, pero cuando los industriales vieron eso y empezaron a llegar esas facturas y empezaron a aplicarle el EMI, la CREC tuvo que salir corriendo a aplazar la aplicación de ese factor EMI. Entonces, a veces uno como regulador, ¿cierto?, no alcanza a medir impactos que en realidad son complicados. Y yo no sé, pues me parece un poco difícil pensar que uno va a multiplicar una tarifa por 12, por Dios, me parece un poco exagerado. Sí, sí. Okay. Pero mira que en los cargos de respaldo de red pasa algo similar, digamos, versus lo que se cobraba en la 097. Los valores actuales pueden estar del orden de 10 veces. Claro, pero acuérdate, Luis Miguel, cierto que en el tema, creo que aquí lo tengo, déjame ver, me devuelvo tal vez. Sí, aquí lo tengo. En realidad el cargo por respaldo se tienen dos cositas. Se le dice, mire, calcúleme el cargo por respaldo con la tarifa en realidad del nivel de tensión al cual usted está conectado. Ese es sencillo. Y ahora hágame un favor, calcúlelo con la metodología que estaba en la 097. Y acordate que en la 097, ¿cierto?, lo que se tenía era que uno valoraba el transformador, la capacidad que tenía de respaldo en transformación, la parte de líneas, la parte de equipos, donde me acuerdo, y uno valoraba eso, sacaba las anualidades, y en realidad lo que terminaba pagando de respaldo era esos valores, ¿cierto?, de los activos que yo estaba usando, dependiendo de la longitud, el nivel de tensión, la capacidad, ¿cierto? Entonces lo que uno hace hoy en día es hacer como una transición, Luis Miguel, entre el valor que él estaba pagando y el cargo que se va a aplicar en cada nivel de tensión. Eso es lo que llamamos el famoso CRESPUT, que está ahí en el primer renglón, ¿cierto? Pues yo en realidad para ahí no, yo he asesorado a algunas empresas, no he visto mayor dificultad, como te digo, pero pues no quiere decir que no la haya. Me parece que puede haber casos que probablemente su merced conozca mejor que yo, donde pueda ser oneroso ese cargo de respaldo. Igual, la mitad de esa plata se va para reducir el ingreso de la empresa y beneficiar a los demás usuarios. Lo que pasa es que a veces el beneficio para todos los otros usuarios podría ser relativamente bajito, mientras que el perjuicio para una empresa o un industrial puede ser de pronto muy grande. Sí, correcto. Listo. Hay un detalle que probablemente ya resulta inocuo para la mayoría de las empresas, ¿cierto? Para la mayoría de empresas, pero que hay empresas a las cuales esto que está en esta diapositiva en realidad les hizo mucho daño. ¿Qué es? La CREG le dijo a las empresas, ven, haga una cosa. Sus tarifas, haya sacado yo cargos o no haya sacado cargos, vamos a hacer un detallito. Vamos a ajustar, ¿cierto?, las tarifas, o mejor, su ingreso, para ser más preciso. Ajustemos su ingreso, en realidad, desde abril del 2019. Me explico. Supongamos que en abril del 2019 a una empresa la CREG no le había sacado fórmula, no le había aprobado el ingreso. Supongamos que el ingreso que tuvo la empresa en ese mes fue 100 pesitos, pero que aplicando después, cuando haya salido, en el momento en que sea, el ingreso calculado con la nueva metodología le daba 80. Y cada uno de esos meses, hasta el mes en el cual la CREG le aprobó y el que empiezan a aplicar la resolución, pues va a obtener una diferencia en favor del usuario de 20 pesos, ¿cierto? Entonces le dice, haga un favor, súmeme todos esos 20 pesos y divídamelos en 12.
¿cierto? O sea, fíjate que esto puede jugar a favor de la empresa, pero también en contra. Y esa platica, ¿cierto? Esa platica me hace el favor y se la devuelve al usuario en 12 mensualidades, o sea, en un año. Tengamos presente, por ejemplo, un casito en particular, no voy a decir el nombre de la empresa, la resolución le salió en diciembre del 2020. Diciembre del 2020. Se interpuso recurso y ese vino resolviéndose como en enero o en febrero, no me acuerdo, de este año. Y más o menos a partir de abril de 2021 se empezaba a aplicar cargos. En realidad el ingreso de la empresa se reducía como en un 30%. 30%, entonces que yo empiezo a sumar desde abril del 2019 hasta más o menos marzo del 2021. O sea, estamos hablando de 24 por 0.3 que se va a reducir, o sea que 24 por 0.3 es más o menos, ¿qué? 8. O sea que le voy a reducir 8 dividido en 12 cada mes, ¿cierto? Le va a reducir el 75% del ingreso de la empresa para un año. Eso no lo aguanta nadie. O sea, le va a pagar solo el 25%. Y hay una empresa que le pasó eso. Y la demora, tu demora me perjudica, porque en realidad fíjate que eso fue lo que pasó. O sea, sí, pues a la empresa se le bajaban los cargos, pero en realidad hacer ese ejercicio así, pues terminó afectando durísimo a la empresa. Podría ser a favor, entonces habría perjudicado durísimo al usuario. Y eso es lo que se llama el AIM, ¿cierto? Que es ese ajuste que se hace de los ingresos de la empresa según para el horizonte o el periodo en que se haya trazado el proceso de adjudicación de cargos. Esto pues es para cada nivel de tensión, ¿cierto? Y al final del día, como les digo, pues nada, eso pues tiene efecto que pues, uno lo mira aquí y pues en la fórmula se aguanta todo, pero en la vida real sí le generó un problema importante a la empresa. Bueno, luego viene, fíjate que ya tenemos cuánto va a ser, aplicando la formulación que vimos ahorita, cuánto va a ser lo que le voy a pagar a cada empresa por el nivel de tensión. En particular, eso es lo que uno llama los CDs, ¿cierto? Cuando ya cogí y establezco el ingreso mensual y ese ingreso mensual lo divido en ventas por 1 menos PR, pues en realidad yo estoy calculando el ingreso mensual que debe tener una empresa en el nivel de tensión donde esté, ¿cierto? Y el DT, pues simplemente ya ese ingreso o ese CD que le va a reconocer a la empresa, pero ajustando con las pérdidas del nivel de tensión de esa empresa, para que se me vuelva DT. Y en general, pues esta es la formulación reiterativa que uno va a ver para los cálculos de los respectivos DTs. O sea, el CD en realidad es la parte de remuneración para un nivel de tensión determinado, mientras que el DT ya me incluye dos efectos, el de las pérdidas y el de los niveles de tensión que estén por arriba. En el nivel de tensión 4 pasa una cosa muy particular y por eso esa gran formulación que está ahí abajo, que dice factor para referir medidas al STN, y es, acuérdense que con esta resolución 15, a cada empresa le van a permitir tener unas pérdidas de nivel 4 que salen como resultado del balance de entradas y salidas de energía de su sistema. Eso quiere decir que en realidad cada empresa iría a ver un factor de pérdidas diferente, ¿cierto? Ya no como un promedio que tenía la resolución CREC 097, sino que cada empresa va a ver un promedio. Pero como acuérdense que toda la parte de ingresos del STR es una estampilla regional, entonces me toca sumarlo de todo el mundo, ¿cierto? Sumarlo de todo el mundo y tener en cuenta, ¿cierto? Tener en cuenta que cada empresa tiene un nivel de pérdidas diferente, que es esa formulita ahí, para sacar un único factor
el equivalente a un único factor de pérdidas en el nivel de tensión 4, ¿cierto? Entonces, a partir de los diferentes factores de cada empresa que se calculan como un balance, tengo que hacer un ejercicio para tener un único factor para todo un STR. Todo el tema del nivel 4 en realidad lo liquida a cada comercializador, lo liquida el LAC, ¿cierto? Y aquí pues tenemos la formulación de cómo se liquida y es muy fácil a la final porque es cójale la demanda comercial, o sea, SDC a cada comercializador, multiplíquelo por el CD4, ¿cierto? Y hágale un ajuste para que quede reflejado cuánto pesa el ingreso mensual, ¿cierto?, de el área en la cual está ubicado ese comercializador respecto al ingreso mensual de todos los dueños de STR que están ubicados en el sistema. Entonces, en realidad, esa es la forma como se liquida a cada comercializador, ¿cierto? Y ahí incluyen otra liquidación aparte, que es la partecita de platas que debemos reunir para remunerar los activos que han entrado al STR por convocatorias. Esa es la segunda liquidación, ¿cierto? O sea, la primera parte es para los activos que no son por convocatorias y la segunda lo que vendría por activos de convocatorias. Y ambas tienen pues el ajuste, ¿cierto?, que me permite proporcionar lo de un área con lo de todo el sistema. Para los SDLs, miren, fíjense que la formulita del CD, ¿cierto?, de aquí para adelante va a ser reiterativa. O sea, la partecita que me va a pagar toda la inversión y todo el AOM de nivel 3, pues es, ¿cierto?, el IA, el ingreso anual que va a recibir la empresa, más un 12avo de lo que la empresa le paga a otras empresas por recibir energía de esas empresas en el nivel de tensión 3, ¿cierto? Y eso, ese ingreso anual, ¿cierto? Ese ingreso anual, fíjese que lo estoy, en el denominador yo tengo sumando, ¿cierto? Estoy sumando todas las energías de entrada al nivel de tensión 3 para 12 meses, ¿cierto? Para 12 meses de... 12 meses de qué? De anteriores, ¿cierto? Hay en esta fórmula, ¿cierto? Creo que esta fórmula tiene un errorcillo, ¿cierto? Creo que esta fórmula, y esta creo que la corrigió la Craig, me parece, porque fíjense que el denominador no puede estar dividido en 12, porque si el denominador está dividido en 12, yo tendría mensualidades de energía y el numerador tendría ingreso anual, ¿cierto? Entonces eso no me cerraría. Ahí hay un detallito, ¿cierto? Y eso al final lo corrigió la Craig. Entonces, veámoslo, por ejemplo, perdón, nivel de tensión, me brinqué muy rápido, ¿cierto? Nivel de tensión 2, la fórmula es exactamente igual, ¿cierto? Si ustedes comparan nivel de tensión 3 con nivel de tensión 2, la fórmula como yo calculo el CD de nivel 2, pues es relativamente igual. Simplemente que para nivel de tensión 2 hay un detallito que nunca, no sé por qué, y habiendo estado yo en la CREC tampoco me di maña de cambiar eso, porque a veces cambiar la historia de las entidades es complicadísimo. A uno le gustaría que el CD2 no me tuviera ese último término que está ahí, que dice CD32, ¿cierto? Y es que el CD2 fuera limpio, simplemente lo de nivel 2, no. Dentro del C2 se incluye un pedacito del 3 para la energía que fluye entre el 3 y el 2. No he podido todavía ver cuál es la ventaja de tener eso, pero así ha estado desde la resolución CREC 099, creo, y la 082 del año 2002 tienen ese detallito, ¿cierto? Bueno. Para nivel de tensión 1, fíjense que para nivel... Camilo. Sí, señor.
Esto, digamos, acordándome, tiene que ver con algo de que el modelo inicial que planteó la CREC era como un modelo en cascada, Ajá. donde toda la energía, digamos, se iba pasando del nivel 4 al 3, del 3 al 2 y del 2 al 1. Ujú. Y pues iban quedando pues las ventas en cada nivel de tensión y las pérdidas de cada nivel. Entonces después se dijo, no, porque es que hay alguna infraestructura, digamos, que transporta del nivel 3 al 1, ¿sí? Ujú. O del 3 al 2. Entonces, digamos, de ahí fue que se heredó ese tema. Claro, pero entonces fíjate que entonces, si así fue, sí, no, ese tiene ese manejo por esa vía. A mí, me parece que uno podría ser más limpio en manejar eso, ¿cierto? Y simplemente calculo SSD y habrá usuarios a los que les aplica una cosa y a otros que le aplica otra. Pero en fin, así se hizo y pues así está y así toca aplicarlo, ¿no? Eso no tiene dinero. En el nivel de tensión 1, fíjense que yo tengo separado, en nivel de tensión 3 y 2, yo tenía la parte de inversión y la parte de AOM, ¿cierto? En el IA. Mientras que en el nivel de tensión 1 yo sí tengo separado dos, digamos, el IA solo me incluye la parte de inversión y en parte separada todo lo que es AOM. O sea, en realidad en nivel de tensión 1 yo tengo dos cargos, uno por inversión y uno por AOM. No, ¿por qué esto? ¿Cierto? ¿Por qué este tema? Muy sencillo, y es porque a veces el usuario es dueño total o parcialmente de los activos de nivel de tensión 1. Dentro del nivel de tensión 1 en la inversión se incluye el transformador de distribución. O sea, el transformador de distribución que me baja en el nivel de tensión 2 al 1 no se remunera en el nivel de tensión 2, sino en el 1. Si un conjunto residencial, por ejemplo, es dueño del transformador, ¿cierto? Y como ahí no hay red de baja tensión, pues no tiene sentido que ese conjunto pague el cargo por inversión. Entonces no le aplicaría lo que llamamos ahí el CDI, ¿cierto? Pero todos los usuarios, independientemente de la propiedad de los activos, tienen que pagar el cargo por AOM, ¿cierto? Entonces ustedes cogen las tarifas de todas las empresas y ven que cuando se calculan los cargos de nivel de tensión 1, se habla de cargos de nivel de tensión 1 con propiedad del operador de red, cargos de nivel de tensión 1 con propiedad compartida y cargos de nivel de tensión 1 con propiedad del usuario, ¿cierto? Entonces, en realidad la diferencia está en que en cargo por operador, que la propiedad es total del operador de red, pues el usuario paga toda la inversión y todo el AOM. Cuando la propiedad es compartida, solo se paga el 50% de la inversión y el cargo de la AOM. Y cuando es el usuario, pues nunca, del propietario de todo, pues no paga cargo de inversión, pero sí paga cargo de AOM. ¿Por qué? Porque la empresa tiene la obligación siempre de hacerle mantenimiento a los activos de nivel de tensión 1, así no sean de su propiedad. ¿Cierto? Fíjate que aquí hemos calculado todo lo que llamamos CDs. Todo esto fue CDs, ¿cierto? Con base en los CDs calculo los DTs. ¿Cierto? Entonces está el DT3, el DT2 y el DT1. Miremos el DT1 que me resume de alguna manera. Pues más o menos los otros, o nos devolvemos y lo miramos. El usuario en nivel de tensión 1 paga todo lo que está de ahí para arriba. Entonces paga el CD4, pero como la energía a él le llega ya con habiéndose perdido mucha energía entre el nivel de tensión 1 y el 4, pues yo tengo que hacer un ajuste de ese CD4 con el factor PR1, que es el factor para referir energías de nivel de tensión 1 hasta el 4. Luego él tiene que pagar también lo de nivel 2, que acordémonos que este nivel 2 ya me tiene por dentro la parte de nivel 3. Y entonces él me tiene que pagar el CD2 y ajustándolo con las pérdidas entre nivel de tensión 1 y nivel de tensión 2, que básicamente son el
J1, ¿cierto? Y la partecita de nivel 1, esa sí no tiene ningún ajuste por pérdida porque las estoy midiendo ahí mismo, ¿cierto? Entonces está el CDI, la parte de inversión, y el CDA, que es la parte de AOM, más un carguito que ya lo veremos con detalle, que es el cargo por calidad, ¿cierto? El cargo por calidad, SDTCS, cargo por incentivo de calidad. Que aquí ya lo tenemos un poquito más desarrollado, ¿cierto? Las empresas les pagan o tienen que pagar un incentivo por calidad. Y ese incentivo por calidad tiene dos componentes, ya lo entraremos a detallar. Un componente por el tema de la duración promedio de la pérdida de servicio del usuario y una parte del incentivo por la frecuencia con la cual el usuario pierde el servicio, ¿cierto? Entonces yo tengo un incentivo que puede ser positivo, si positivo para la empresa, si el desempeño en su calidad media es bueno, es adecuado, y lo mismo con la frecuencia, ¿cierto? Y ese incentivo, ¿cierto? Ese incentivo que vamos a desarrollar más tarde podría ser negativo. O sea, quiere decir que si la empresa daña su servicio, pues ese IC o ese IC-SAIDI o ese IC-SAIFI podrían ser negativos y entonces el cargo sería negativo, ¿cierto? Tenemos un signo menos ahí, ¿cierto? Que es el tema de las compensaciones que la empresa paga a los usuarios peor servidos. Fíjense que ahí estamos indexando, ahí se está indexando por IPP. A mí personalmente me hubiera gustado que no hubieran metido esos IPPs ahí como los metieron, ¿cierto? Me parece un poquito curioso, pero supongo que es porque las compensaciones en realidad se hacen en un momento diferente a lo que son los valores del IC-SAIDI, que se supone están referidos a la fecha de corte. Por eso es ese IPPFC, mientras que el otro es el IPPT-1, o sea, para el periodo anterior al que se pagaron las compensaciones. Supongo que por eso se hizo de esa manera esa formulita. Y porque a esos usuarios que ya está compensando la empresa por aparte, pues de alguna manera ya la empresa ha pagado esa pérdida de buena calidad, por llamarlo de alguna manera. Y esos cargos por calidad, SDTCS, que son estos ingresos, estas compensaciones y estos incentivos, en realidad se variabilizan o se vuelven pesos por kilovatio hora, dividiendo en realidad en las ventas del comercializador incumbente, llamémoslo así, o en las ventas de usuarios de otros comercializadores, ¿cierto? Sí, así de sencillo. Bueno. Y aquí sí viene entonces un poquito, ¿cierto? El tema de los incentivos que está regulado en el artículo 18, ¿cierto? Para el cálculo, digamos, exacto de esos DTCs. Hay un detalle, ¿cierto? Porque de todas maneras hablaba yo incluso con una empresa que recién está aplicando estos cargos y me decía que de todas maneras están pagando compensaciones en virtud del SAIDI y del SAIFI, pero también están pagando compensaciones por aplicación del IRAD y el ITAD. La CREG muy claramente lo dice, no me acuerdo exactamente el número del artículo, que eso puede pasar. Eso se visualizaba que eso podía pasar. Lo que pasa es que no pensaba que fuera tan grave y siempre pues le afecta a la empresa el tema de pues, su ingreso, le afecta su ingreso. Bueno, son las 7:54. Yo les propongo, si dejamos ahí, tengamos en cuenta esta diapositiva y la reiniciamos si quieren la siguiente sesión, que es pasado mañana, en esta diapositiva. No sé si hasta aquí tengamos pues alguna pregunta.
Parece que no hay preguntas, ingeniero. Ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Eso quiere decir que se ha entendido. O se ha entendido o no se ha entendido nada. Pero no, Todo quedó clarísimo. no, fíjense que en el fondo, pues la metodología, que es una metodología de ingreso regulado, porque ya digamos no tenemos una tarifa que se fija, sino lo que fijamos es un ingreso. De alguna manera, me parece que al usuario le resulta aceptable, si se quiere el término, en la medida que las empresas no van a tener un ingreso, por ejemplo, por crecimiento de la demanda, injustificado en la medida que la empresa no meta más activos. Esta metodología está orientada a que la empresa en realidad haga inversiones y que esas inversiones... Pues, la reunión. Camilo, tengo una inquietud. Sí, señor. Mira, es lo siguiente. Hay inversiones por cobertura, ¿cierto? Lo que tú hablabas de que el costo medio pues es mucho más alto y tiene que ser aprobado esos proyectos por la UNME para ser remunerados. Pero, digamos, ahí, pues, en la experiencia que yo conocí, había unos costos medios supremamente altos, mientras se reconocía el costo medio, era del orden de $1.000.000, por decir algo. Electrificar un cliente en unas zonas demasiado dispersas podría costar el costo por cada cliente $30 millones. Estoy hablando de hace unos 7 años. Así Caldas dice en el chat. Muchas gracias, digamos que si uno tomara este es un caso hipotético, ¿no? Que uno dijera, bueno, no, aquí lo mejor es hacer como, yo tengo una comunidad, digamos, por decir algo, una inspección de policía que no esté electrificada, etcétera, y tengo una fuente, ahí puedo utilizar como energía paneles solares, pero tengo que extender una red para, así sea en baja, para darle el servicio a 20 casas, por decir algo. Y esa parte, ¿cómo se le remuneraría al operador de red? Sí. Perdóname, y otra, y también, y el AOM, digamos, porque de todas maneras, yo siempre he tenido una inquietud, pues esos paneles solares van a tener que hacerles un mantenimiento, etcétera, y a las redes obviamente también, y sería el operador de red. ¿Cómo sería esa remuneración ahí? Sí, mire que ese tema todavía está cocinándose. Pero antes de responderle esto, ¿cierto? Ya le explico qué van a hacer, o lo que está propuesto, porque hay una resolución del ministerio donde, y todavía no es en definitiva, permite que las empresas que atienden el SIN incorporen o atiendan usuarios que no están conectados al SIN, justamente con este tipo de tecnologías, y les permite incluir esos costos dentro del ingreso anual que tendría la empresa. Pero eso todavía no está, digamos, eso todavía no está una resolución para comentarios, pero eso no está aprobado todavía, ¿cierto? Sin embargo, fíjese, Fernando, lo siguiente, que a mí me parece que de todas maneras el tema cobertura sí queda facilitado por esta resolución. ¿Por qué? Póngale que, entonces uno se pone a pensar, ¿qué es lo que hace caro atender a un usuario, por ejemplo, que está lejos? Es que me resulta más caro porque me cobran más caro por el cobre o el acero, o el transformador me resulta más caro. ¿Qué es lo que me resulta más caro? Y mire que en el pasado cuando te aprobaban una tarifa, tantos pesos por kilovatio hora, yo iba y cogía la demanda del usuario, ¿cierto? La demanda del usuario la multiplicaba por
la tarifa que me aprobaron, El ingreso, sí. por la tarifa que me aprobaron, y miraba ese ingreso que voy a obtener en un año contra una anualidad de la inversión que tengo que hacer. Y decía, uy, no, carajo, esto no se paga. Pero ahora va a funcionar al revés, porque ahora yo lo que hago es, tiro las líneas, ¿cierto? Que puede ser muy lejos. Tú me dices, no, es una línea muy lejos. Pero no importa porque me la van a pagar como ingreso regulado. Entonces, si está lejos, simplemente es multiplicar ese activo, expresarlo como una unidad constructiva y me lo van a pagar. Entra como un ingreso regulado. Ya no tengo el límite de la tarifa porque ahora la tarifa sale de la inversión que yo haga, no de lo contrario. Sí. ¿Cierto? Entonces, si el usuario está lejos y lo que digamos no se pagaba era por cantidades, que digamos eran demasiado grandes las cantidades, ahorita no habría problema. ¿Cierto? Porque yo voy a poder hacerla y la meto como ingreso regulado. Pero uno podría decir, bueno, pero pueden haber activos que me resultan más caros para la identificación. Asociación sin llegar a escape. Perdóname. Es que hay alguien por ahí que está como hablando por radio o algo así. No. Es que yo como soy ciego, utilizo un software que es el Jobs. Entonces el Jobs, cuando, como él me va contando todo lo que hay en la pantalla, entonces en este momento ahí alguien se retiró cuando se retira alguien de la conferencia, entonces me dice, fulanito de tal se retira de la charla, o fulanito de tal ingresa a la charla. Excúsame, por ejemplo, Hacían Caldas está escribiendo algo, excúseme, pero es que esto sí no lo he podido controlar. No, tranquilo, Fernando, no sabía, si te excúsame, por favor. Ya, a mí no hay problema. Pero te iba a decir que, fíjate que en este caso, entonces, si el usuario implica que yo haga muchas inversiones, pues esas se van a reconocer directamente. Ya no es el costo medio, sino aquí en realidad. ¿Qué es lo que no se pagaría? Ya si el transformador me sale más caro, si el kilómetro de línea para atender esa zona me sale más caro, probablemente me va a dificultar, pero va a ser una dificultad mucho menor que la que tenía antes. Pero adicionalmente esta resolución me parece que tiene otro detalle que hay que resaltar, y es que permite el tema de unidades constructivas especiales. Entonces, si de pronto tú tienes una unidad constructiva que tiene ciertas características que hacen que sea un mayor costo, yo puedo declarar esas unidades constructivas especiales y probablemente la CRE, obviamente, va a revisarlo con unos requerimientos sobre el valor. O sea, te van a exigir que hayas presentado cotizaciones y cosas de eso para poder verificar que efectivamente esa unidad constructiva puede ser más costosa de lo que es, pero por características técnicas, ¿cierto? Entonces me parece que de alguna manera la cobertura de todas maneras queda un poco correcto. En un buen escenario, al menos con respecto a lo que estaba en la 097, ¿cierto? Al menos con respecto a lo que estaba en la 097. Sí, porque en la 097 uno lo que, pues anteriormente era como cuando más o menos haciendo un símil, ¿no? Como cuando se lanza un nuevo producto al mercado. Tú tienes que tener una masa mínima crítica de consumidores para poderlo lanzar, porque si no, pues no alcanzas a amortizar. Total. Ese ejemplo es muy, muy pertinente. En realidad, aquí ya no me interesa si es 1 kilovatio hora lo que voy a atender, porque ese activo se suma al globo y dividimos en la demanda de todo el mundo de 12 meses atrás y ya tranquilo, no hay problema, ¿cierto? Pero mira que de todas maneras, yo creo que en esa parte hay que tener cuidado porque los costos de mantenimiento ahí se van a volver demasiado altos y yo creo que también eso podría afectar al usuario, ¿no? Al cliente, desde el punto de vista que el mantenimiento, digamos, el desplazamiento de una cuadrilla de esas zonas tan dispersas, la misma llevada de los materiales, etcétera, van a implicar unos muy altos costos al operador, ¿no? Pero míralo de esta manera, Fernando. Supongo que tienes una línea larga, ¿cierto? Si la línea es larga,
entonces a ti te van a pagar una OM que es el valor de esa línea larga por un 2% o un 4%. Ponle el 4% si es una línea de nivel de tensión 2. Sí. Pero si me entiendes, la Sí, línea sí, señor. larga, entonces tiene un valoro con unidad constructiva, la línea larga me da un valor grande, y entonces multiplico ese valor grande por el 2% y me dará una OM que le permitirá... Mayor, sí. Correcto, mayor, ¿cierto? Mayor. Correcto, mayor digamos, al medio en la ciudad. Correcto, entonces me parece que vuelvo y repito, yo no puedo asegurar que eso es digamos, lo máximo, pero al menos me parece que sí es mejor que lo que en lo que Sí, claro. cobertura que lo que estaba en la 097, ¿cierto? Indudablemente, sí, señor. Bueno, Muchísimas gracias, Camilo, no, muy señor, amable. mucho gusto. Bueno, si les parece, dejamos ahí, nos vemos ¿cuándo es? ¿El viernes? ¿Cuándo es? El jueves. El jueves. Hoy estamos Hoy es martes. martes. Estoy viajando y yo tengo la brújula perdida. No, el jueves, correcto. El jueves, sí, señor. Bueno, pues muchas gracias entonces a todos, muy, muy amables, y nos vemos el jueves. Pues, bueno, muchas gracias, ingeniero Camilo, muchas gracias a todos los asistentes. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Feliz noche, hasta luego. Luego a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.